Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos empezando tu programa Volviendo a Dios. Te vamos a dar nuestros números en cabina. Queremos recibir tu llamada, queremos recibir tu comentario y para eso te vamos a dar los números hoy. Buenas tardes. En cabina tenemos el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana es el 818-252-8607. El material que tenemos para compartirte son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, predicas de programas anteriores, todo esto en cualquiera de los medios que te menciono, ya sea aquí en el radio, al celular o en el correo, en el de Volviendo a Dios. En cualquiera de estos te podemos mandar el material, nada más ponte en contacto y va sin ningún costo. Pues otra vez muchas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos los que nos escuchan jueves tras jueves, a los que nos están esperando el programa. Gracias a todos los que están pendientes de nosotros, para bien o para mal. Y vamos a entrar al tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas 2 semanas de la doctrina de la prosperidad que hoy se predica en iglesias disque cristianas, principalmente en las de un movimiento nuevo llamado movimiento neopentecostal o movimiento de fe o pídelo y recíbelo, no sé cómo se llamen ellos, pero su principal doctrina es la prosperidad. Ya hemos hablado de engaños que utilizan ellos. Ellos nos dicen cosas como que Dios quiere que seas rico, o cosas como que los hijos de Dios deben tener lo mejor, el mejor carro, el mejor trabajo, el mejor todo. Algunos han llegado a decir que el mismo Jesús era rico, y todo lo hacen para 2 cosas. Estos pastores quieren vivir con riquezas y llenos de comodidades, y lo primero que nos quieren enseñar y meter en la mente es que eso no es malo. Por eso dicen, hasta Jesús era rico, y nos dicen mentiras con tal de que nadie vea mala su forma de vivir. Y la segunda cosa que nos enseñan es, y tú también puedes ser rico, tú también puedes pedir lo que quieras. Pide carro, pide casa, pide joyas, lo que quieras. Y esas 2 semanas hemos visto que esto es pecado, que esto es avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es pecado. La semana pasada hablamos de que el premio que ofrece Dios al que viene a Él no es otra cosa más que Él mismo. La relación con Dios en el cielo, cara a cara, pero aquí mismo también, hoy. Ahora, eso es lo que nos ofrece, no cosas materiales. Y en fin, hay muchas más cosas de las que podemos hablar porque utilizan muchas más cosas para engañarnos. Pero hoy queremos hablar de un tema que lamentablemente no es exclusivo ya de esta denominación, de ninguna denominación. Todas lo hacen, todas lo piden. Muchas nos asustan con tal de conseguirlo. Parece adivinanza, pero hoy queremos hablar del diezmo. El diezmo, porque esta es la mayor arma que hoy utilizan los pastores para conseguir el dinero del pueblo. ¿No es verdad que algunos hasta nos asustan y nos dicen, es que si no diezmas, estás robando a Dios? Y sabes, es una pena, porque esto lo hacen hasta con personas que a veces no tienen ni para comer. Sin embargo, están tan asustados y tienen que diezmar porque piensan que si no, Dios se va a enojar. Y principalmente a ellos,
dedicamos el programa de hoy. Sabes que no son pocos los que nos han hablado y nos dicen, es que necesito una medicina y estaba separando el diezmo para la iglesia y nos preguntan, ¿será pecado si tomo algo del diezmo? Claro que no. No te dejes engañar, no dejes que pongan miedo en tu corazón. Hay personas que batallan para la comida, pero están asustados porque dicen que tienen que diezmar. Pastor, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes temor de Dios? Hay personas que están sin trabajo, personas que la iglesia debería ayudar, pero no, al contrario, los obligan a seguir diezmando, aunque no tengan ni para lo indispensable. Por lo regular, nos asustan con Malaquías 3:8, cuando Dios dice al pueblo de Israel, ojo, a Israel, le dice, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas, están robando a Dios. La pregunta importante es, ¿se aplica esto a nosotros? ¿Es el diezmo obligación para el cristiano? Vamos a ver qué enseña la Biblia. Vamos a tratar de ir despacio y si puedes, ve tomando las citas. Vamos a tratar de no dejar ninguna fuera. Si tú tienes alguna cita que quieras compartirnos, ayudarnos, por favor márcanos. Para eso están las líneas de teléfono. Y vamos a empezar por el principio. Mira, vamos a ver qué es el diezmo, en qué consiste, cuándo se daba, dónde se daba, quién lo daba. Y ver si aplica para los cristianos. En la Biblia, la primera vez que aparece la palabra diezmo es en Génesis 14:20. Génesis 14:20, cuando Abraham fue a rescatar a Lot y a recuperar sus bienes. Y luego de la batalla viene y le dice la Biblia que le da los diezmos a Melquisedec. ¿Será este nuestro diezmo? Aquí no da mucha información. Lo que se ve es a Abraham dando diezmo a un sacerdote de Dios, pero en una ocasión especial, después de una batalla. Aquí no menciona qué era el diezmo, no menciona si era algo habitual o no, ni cómo era. Aquí no hay mucha información. Después aparece otra vez la palabra diezmo en Génesis 28:22. Génesis 28:22 es Jacob haciendo una promesa a Dios y le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero le dice, si me bendices de cierta manera, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está haciendo una promesa. Es decir, aquí no dice que el diezmo es obligatorio, nadie lo está obligando, no es un mandamiento, pero a él le nace hacerle esa promesa a Dios. Luego, después de estas dos veces aisladas que aparece el diezmo en el libro de Génesis, la siguiente vez que aparece el diezmo en la Biblia es ya como parte de la ley, ¿ok? Como mandamientos, eso sí. De hecho está en Levítico 27:30. Levítico 27:30, como parte de la ley. Si tú lees Levítico, verás de todo lo que trata. Habla de holocaustos, de ofrendas, de leyes de sacrificios, de animales impuros, de fiestas solemnes, hasta llegar a Levítico 27, que habla de varias cosas separadas para Dios. Y dentro de estas cosas consagradas, dice el 27:30, el diezmo de la tierra, así como del fruto de los árboles, de Jehová es. Y en el 27:32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Si te fijas, hasta aquí tampoco da mucha información. Solo dice que el diezmo de la tierra y de los árboles, así como el diezmo del ganado, serán separados para Jehová. Primero habla del fruto de la tierra y de los árboles, o sea, de agricultura, y luego de ganadería. Pero ahí no dice qué hacer con él. Dice que es de Jehová, pero no dice si había que traerlo al templo, si había que dárselo a una persona, al sacerdote, a los pobres. No da esos detalles. Esos detalles los da más adelante. Así es que yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora vamos a Números 18. Ahí se vuelve a mencionar el diezmo.
Números 18, y ahí sí ya nos empieza a mostrar para qué es lo que ahí dice, porque este capítulo habla de eso. Dice que es para el sostenimiento a los sacerdotes y los levitas. Mira, número 18, 21. Números 18, 21. Dice, yo he dado a los hijos de Leví los diezmos de Israel por heredad, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo. En el 18:23 dice, ellos harán el servicio del tabernáculo y no poseerán heredad. Su heredad eran los diezmos. Así que aquí se menciona por primera vez para quién era el diezmo, para los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Vamos a verlo también un poco, porque hoy en día te sorprenderá que algunos pastores, lógico, para conseguir el diezmo, dicen que ellos son los levitas en la actualidad. Pero no es así. Los levitas eran exclusivamente los hijos de Leví. ¿A poco los pastores son los hijos de Leví? Los levitas, Dios los separó para él. Número 3:12. Números 3:12. Dice Dios, yo he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos. Los levitas pues serán míos. Números 8:18. He tomado a los levitas en lugar de los primogénitos. Dice otra vez Dios, y los separó para que sirvieran en el tabernáculo. Este era el más alto honor y no tendrían heredad. Es decir, no tendrían tierras, sino que Dios era su heredad. Pero para su sostenimiento, Dios implementó el diezmo que Israel daría a los levitas, dice aquí. Si te fijas en Números 18:19, dice que las ofrendas eran para el sacerdote Aarón y los diezmos para los levitas. Pero ni las ofrendas ni los diezmos eran dinero hasta aquí. Entonces ya llevamos dos características. Primero dice que eran para los levitas y segundo, no era dinero, sino frutos de agricultura o ganadería. Unos dicen, no era dinero porque no existía. Pero no es así. El dinero existe desde mucho antes que eso. De hecho, mira en Levítico 27:31 dice, si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Ya existía el dinero, pero Dios no quería el dinero. Entonces, ¿qué quería Dios? ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su voluntad? Esa es la pregunta que debemos hacernos siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el diezmo? Hasta aquí podemos ver dos cosas. No era dinero, sino alimento. Y para empezar menciona que era para los levitas. ¿Ok? Estos no tenían heredad. Dios era su heredad. Pero esta pregunta de cuál es la voluntad o el deseo de Dios es lo que debemos de buscar siempre en la Biblia. La Biblia se lee para buscar esto, para buscar el corazón de Dios. Pero hoy lo que tenemos en nuestras iglesias es todo lo contrario. Es alguien que dice, bueno, yo creo esto o yo necesito esto. Ahora busquemos versículos que lo respalden. La Biblia no es para eso. La Biblia no es para adaptarla a tus deseos o a tus necesidades, sino para buscar los deseos de Dios. Ya vimos primero, respecto al diezmo, no era dinero, es alimento. Y era para empezar para los levitas. Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde hay que llevarlo? Deuteronomio 12:5. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 12:5 dice, ahí Dios les está dando las reglas para cuando entren a la tierra prometida. Y dice en el 12:5, el lugar que Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre por habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Está hablando de que habría un lugar, un santuario único, y hasta allá tendrías que ir a llevar el diezmo. En el 12:6 dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos. O sea, ¿lo lees? Hay otra cosa, no solo era diezmo y ya. Había holocaustos, sacrificios. Sigue después, dice, la ofrenda elevada,
los votos, las ofrendas voluntarias, las primicias de ganado, holocaustos, etcétera. Pero si te fijas, aquí el diezmo da como que un giro, ya nos da una información más completa. El 12:7 de Deuteronomio nos dice: y comeréis ahí delante de Jehová, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te haya bendecido. ¿Te das cuenta? Habla de comerlo con Jehová, de gozarse y alegrarse. Es decir, ir al lugar que Dios disponga, llevar los diezmos, ofrendas, holocaustos y comer delante de Jehová. Si lo alcanzas a distinguir, está hablando de hacer una fiesta. Deuteronomio 12:17 dice: no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias tus vacas, ni de tus ovejas. ¿Te das cuenta? Se trata de que llevarían el diezmo hasta el lugar de Jehová y lo comerían delante de Jehová. Es lo que dice el 12:18. Estamos en Deuteronomio 12:18. Dice: sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu siervo y el levita. Y aquí ahora ya vemos más para quién era el diezmo, para quién era el alimento, no solo para el levita, también para el extranjero, el huérfano y la viuda, dice aquí. Pero primero, ¿te das cuenta el primer deseo de Dios? Una comida. Tú, tu familia, con Dios, comerla con Dios, en el lugar que Él diga, gozarte. Una fiesta de agradecimiento. ¿Cuándo sería esto? ¿Cada cuándo se da el diezmo? Deuteronomio 14:22 dice: diezmarás todo el producto del grano cada año. El diezmo en la ley era anual. Y mira ahí mismo de nuevo el deseo de Dios en Deuteronomio 14:23. Deuteronomio 14:23 dice: y comeréis delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu ganado. Una comida con Jehová. Eso se convertía al llevar el diezmo. Dinero, nada que ver. ¿Te das cuenta que no se trata de eso? De hecho, mira lo que sigue en Deuteronomio 14:24. Dice que si el lugar que escogió Dios estaba lejos, en el 25 dice: entonces venderás tu diezmo, guardarás el dinero, ya hay dinero si te fijas, y vendrás al lugar escogido por Dios. Y luego, ¿qué dice? ¿Y le darás el dinero? Dice: darás el dinero por lo que deseas. Es decir, comprarás lo que deseas, ya en el lugar, vacas, ovejas, vino, lo que desees, y lo comerás delante de Jehová, y te alegrarás. ¿Te das cuenta? ¿Qué se ve aquí que quiere Dios? No el dinero, sino una convivencia contigo, una fiesta de agradecimiento. Y después el diezmo, que es para el levita y el pobre, ¿cada cuándo es? Mira Deuteronomio 14:25. Dice: al final de cada 3 años. Este no es el de la fiesta. El de la fiesta lo llevaban al lugar de Jehová. Este dice: lo guardarás en tus ciudades. En cada ciudad debería haber en la casa de Jehová una bodega, un alfolí, y ahí se depositaría. Dice el 14:29: y vendrá el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano que hubiese en tu población, y comerán y se saciarán. ¿Te das cuenta? No solo es para el levita. Dios incluye al extranjero, a la viuda, al huérfano, al desvalido. Deuteronomio 26:12 dice lo mismo: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al huérfano, a la viuda, al extranjero, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y aquí termina la última mención del diezmo en la ley de Moisés, es decir, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Si pudiésemos resumirlo, sería así: aparece en Génesis 2 veces, y ahí nos damos cuenta que existe o existía el diezmo.
pero luego aparece en Levítico ya como parte de la ley, pero solo de pasada. Dice el diezmo es de Jehová, pero nada más. Luego en Números 18 habla por primera vez que son para los levitas, pero menciona a los levitas porque el capítulo trata de los levitas, no trata del diezmo. Y de ahí pasamos al que da casi toda la información, a Deuteronomio. De hecho, aquí es donde se ve toda la intención de Dios. Habla de traerlo al lugar que Dios diga, hacer una fiesta, comer parte del diezmo en su presencia. Y esto se hacía cada año. Y luego, cada 3 años, ya no irían hasta el santuario, sino que lo dejarían en la ciudad de origen. Y sería alimento para el desprotegido, para el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda. Entonces el diezmo es para eso, para que no le falte lo esencial al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Cada 3 años era para ellos. Había un diezmo que se lleva cada año al lugar que Dios disponga, y sería para lo mismo. Pero siempre se trata de productos de agricultura y ganadería. Nunca se trató de dinero. De hecho, vimos Deuteronomio 14 que decía, si no puedes traer todo porque está lejos el lugar de Dios, véndelo en tu ciudad, luego ve al lugar de Jehová y ahí compra lo que quieras comer con Dios. Compra, no des el dinero. Dios no quería tu dinero. ¿Te das cuenta? De ahí luego el diezmo aparece practicándose. Por ejemplo, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 31:5, habla en el reinado de Ezequías y dice, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron primicias de grano, vino, aceite, miel, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. Segunda de Crónicas 31, del 11 al 12, habla también de practicando ya el diezmo. En el libro de Nehemías, en el capítulo 10, 12 y 13, también hace mención de que el pueblo traía sus diezmos. Y luego de ahí, varios años adelante, el diezmo aparece en los libros de algunos profetas. Precisamente Dios reclamando al pueblo porque no diezmaban como Él lo había pedido. Malaquías 3:8 es lo que dice Dios. Vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, dice Dios. Y en el 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Diezmos sigue siendo alimento, sigue siendo semilla, grano. Entonces, por eso dice, haya alimento en mi casa. ¿Y por qué quería Dios que hubiese alimento en su casa? Para que no dejara de comer el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano. Para eso Dios quería el diezmo. Malaquías no habla de otra cosa, habla de lo mismo, no está hablando de dinero. Traed los diezmos, traigan los granos al alfolí, a la bodega que está en mi casa, dice Dios. Para eso era la iglesia, tenían su bodega al lado, su cámara, su alfolí, y de ahí se alimentaba el necesitado. Esto, si lo trasladáramos a la iglesia de hoy, sería traer el diezmo, no dinero, sino despensa, comida, sopa, frijol, latas. Y esto estará a disposición del levita, si aún existiera. Pero ya no existe ni el levita ni el sacerdote. Entonces estarían a disposición del necesitado. Yo creo que esto se parecería más a lo que Dios dispuso que a lo que hoy practican las iglesias, ¿no? Pero bueno, ahora hasta aquí hemos visto lo que dice del diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar en el Nuevo y buscaremos 2 cosas. Vamos a ver si en el Nuevo Testamento sigue existiendo la obligación de diezmar, y si existe la obligación, vamos a ver en qué momento fue cambiado, o en qué momento Dios dijo, ¿saben qué? Ya no traigan alimento, ahora mejor tráiganme dinero. ¿Estará esto en la Biblia? Vamos a leerlo, vamos a escuchar este tema, y recuerda que si quieres ayudarnos con una cita, márcanos. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Fue
clara aparición me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des, ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te vamos a dar los números en cabina por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. También te doy mi celular, es el 818-252-8607. Por si quieres mandarnos un mensajito de texto. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Estamos hablando del diezmo, exclusivamente del diezmo. No te equivoques, no estamos hablando, para que no haya confusión, no estamos hablando si debemos de dar o no dar dinero a la iglesia, o si debemos pagar o no pagar al pastor. Esto lo hablaremos después, ¿ok? Para que no te confundas, Claro que el que pertenece a una iglesia tiene que dar a la iglesia, pero ahorita estamos hablando exclusivamente del diezmo. Estamos buscando en la Biblia lo que enseña sobre el diezmo. Y hemos apenas terminado el Antiguo Testamento. Y vimos que el diezmo, primero, no te equivoques, era alimento, nunca dinero. Después, cada año se llevaba al lugar donde Jehová dispuso. Y cada tercer año, que es el año del diezmo, se traía al alfolí de la iglesia. Ahí se depositaba para que ahí subsistiera el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. De eso habla Dios por medio de Malaquías. Cuando dice, haya alimento en mi casa, no está diciendo, tráeme el dinero, como hoy dice el pastor. Está diciendo que haya alimento, que haya grano, que haya comida. ¿Por qué? Porque de ahí es donde comía el levita, el huérfano, el extranjero. ¿Ok? El diezmo es alimento y el diezmo era para los más necesitados. Vamos ahora, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? Sabes, en el Nuevo Testamento el diezmo se menciona
3 veces nada más. Y ninguna es para pedirlo o para mostrarlo como obligación. Pero sí menciona el diezmo. Por ejemplo, en Mateo 23:23. Mateo 23:23, Jesús está acusando y reprendiendo a los fariseos y a los escribas y les dice: ay de vosotros, hipócritas. Los acusa de ser hipócritas, pero sí diezmaban. Les dije Jesús: diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Dice Jesús: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este verso, los que piden el diezmo lo utilizan para decirnos: ¿ves lo que dices, Jesús? Que era necesario, pero sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. ¿Debemos diezmar? Pero aquí quiero que veas varias cosas. Primero, otra vez, ellos diezmaban. ¿Qué diezmaban? Ellos tenían dinero, pero diezmaban alimento. Dice Jesús que diezman la menta, el eneldo y el comino. El diezmo nunca es ni fue dinero. ¿Estás de acuerdo? Yo a veces les digo, cuando te vuelvan a pedir el diezmo, ¿sabes qué lleva a tu iglesia? Un costal de frijol. Llévales un costal de arroz. Y dile a tu pastor: oiga, es que hay que hacer una bodega, hay que hacer un alfolí. No le cambies. Muchos creen que el alfolí son sus bolsillos, y no es así. Las iglesias deberían de tener un comedor gratuito para los necesitados. Y otra cosa aquí de Mateo 23. Esto sí, grábatelo. Mateo 23 está en el Nuevo Testamento, pero no en el Nuevo Pacto. ¿Sabes? No es lo mismo. Nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Dios prometió un nuevo pacto. Si puedes leer Jeremías 31:31, Dios anunció un nuevo pacto. En Hebreos 8 habla de ese pacto. En el 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero y está próximo a desaparecer. Jeremías 31:31 dijo Dios: vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Así es que hay un nuevo pacto. Hebreos 8:7 dice que si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiese habido lugar para el segundo. Y de Jesús dice en Hebreos 8:15 que es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, el nuevo pacto empieza cuando Jesús pagó por nuestros pecados. Empieza con la muerte de Jesús. Hebreos 8:16 dice que donde hay testamento es necesaria la muerte del testador. Jesús mismo lo dijo en Lucas 22:20. Lucas 22:20, Jesús dice: después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Anuncia el nuevo pacto por el cual va a derramar su sangre. El nuevo pacto inicia cuando Jesús derrama su sangre en la cruz. Todo lo que pasó antes sigue estando bajo el antiguo pacto, aunque esté en el Nuevo Testamento, ¿comprendes? Por ejemplo, Jesús aún era judío. Jesús no era cristiano. Jesús estaba bajo la ley. En Lucas 1:21 dice que Jesús fue circuncidado a los 8 días. ¿Nosotros debemos circuncidarnos? En Lucas 1:24 dice que los padres de Jesús ofrecieron lo que decía la ley de Moisés, o sea, un par de tórtolas. ¿Nosotros debemos ofrecer también tórtolas por nuestros hijos? ¿Te das cuenta que es aún bajo el antiguo pacto que ellos, los fariseos y escribas, diezmaban? Pero aún así no diezmaban dinero, sino alimento
Y aún así Jesús los ataca, diciendo que dejaron lo mejor de la ley. ¿Te das cuenta? Después de este pasaje, Jesús vuelve a hacer mención del diezmo en una parábola, en la del fariseo y el publicano, y les está tirando otra vez a los fariseos. En Lucas 18:11 dice que el fariseo oraba: te doy gracias porque no soy como los demás, porque yo ayuno y doy diezmos. Pero el publicano no quería ni levantar la vista, y se fue a su casa justificado. El publicano, no el que diezmaba, ¿te das cuenta? Pero todo esto está aún en el antiguo pacto. El único verso que hay en el nuevo pacto que menciona el diezmo es Hebreos 7, y no lo menciona como una orden, lo hace en forma secundaria. Si lees el libro de Hebreos, empieza tratando de explicar la superioridad de Jesús. Jesús es superior a los ángeles. El capítulo 3 dice: Jesús es superior a Moisés. Y en el 7 de Hebreos está comparando que el sacerdocio de Jesús es superior al de Melquisedec. Y en ese tenor, en ese contexto, es que se menciona el diezmo. En el 7:2 dice que a quien dio a sí mismo Abraham los diezmos de todo. En el 7:5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Pero si te das cuenta, no está como mandato para nosotros. Y eso es todo lo que hay en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo pertenece al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y nosotros pertenecemos al Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto desapareció con todo y el diezmo. ¿O a poco debemos desaparecer todo menos el diezmo? ¿Dónde dice algo como eso? El diezmo es parte de la ley. Y la Biblia dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Gálatas 3:13. Anótalo, Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Redimió todo menos el diezmo? Ahorita leíamos Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, da por viejo al primero y está próximo a desaparecer. Bueno, pues ya desapareció, pero con todo y diezmo. ¿O a poco se quedó el diezmo? El diezmo fue abolido. El diezmo quedó en el pasado, junto con todo lo que pertenece a la ley. Si te fijas, la mayoría de las veces que se mencionaban los diezmos, no se mencionaba solo. Por ejemplo, en Deuteronomio 12:6 dice: allá llevaréis holocaustos, sacrificios, los diezmos, la ofrenda elevada, los votos, las primicias. Entonces, ¿tenemos que presentar todo esto nosotros? ¿No? ¿Todo desapareció menos el diezmo? ¿Dónde dice algo como eso? El diezmo se fue junto con todo lo demás. Si tú lees Levítico, verás de todo lo que trata. Igual, de holocaustos, de ofrendas, de sacrificios, de fiestas. Y al final habla del diezmo. Todo esto ya no aplica. ¿Y el diezmo sí? ¿Te das cuenta que nos están engañando? Si nos hablan de diezmar, tenemos que presentar holocaustos. Si nos hablan de diezmar, debemos sacrificar animales. ¿Es así? Los varones, si nos hablan de diezmar, tenemos que circuncidarnos también. ¿Verdad que no es así? El diezmo ya no es para los cristianos. Está en la Biblia, en el Antiguo Pacto. Es bíblico, pero no aplica para nosotros. Y otra vez voy a hacer una aclaración aquí, porque no falta quien está llamando y quien dice y piensa que estoy enseñando que no debemos dar a la iglesia, y no es así. Estamos estudiando el diezmo en la Biblia, solamente el diezmo. Ha hablado mucha gente que dice: no, yo quiero seguir diezmando. Pues no tenemos ningún problema. ¿Sabes a quién se me figura? A cuando alguien ve peleándose a un esposo con la esposa y se mete alguien a defenderlo y la esposa dice: no, déjelo que me pegue. Pues si tú quieres seguir que te sigan robando, pues que te sigan robando. Pero seguramente hay gente que necesita este mensaje. No te cierres, ¿sabes? Estamos hablando exclusivamente del diezmo. ¿Y sabes qué pasa? El diezmo, este tema nos exhibe como iglesia.
nos exhibe como cristianos. El diezmo representa fielmente lo que pasa en nuestras iglesias hoy. Los pastores torciendo las escrituras para que se acomoden a lo que ellos quieren, recibir el dinero. Y el pueblo, tú y yo, creyendo todo a ciegas, sin ir a la palabra de Dios a verificar, a comprobar que lo que nos dicen o que lo que nos enseñan es verdad o es mentira. Nos muestran un versículo y nos lo creemos. Y peor si nos muestran Malaquías y dicen, estás robando a Dios, y nos asustamos. Son muy hábiles, son muy astutos, pero no te dejes engañar. Este tema nos exhibe. Hubo un hermano que una vez me habló y me decía, sabes, es que mañana tengo un debate con un testigo de Jehová que trabaja conmigo. Y dice, y él me dijo, mira, el primero que vamos a discutir es el diezmo. Ve y busca en la Biblia en dónde está la obligación del diezmo. Y me habló y me dijo, ayúdeme porque pues quiere ganarle, ¿verdad? Y yo le digo, pues es que el testigo de Jehová tiene razón. El diezmo no es para nosotros. El diezmo es un engaño de los pastores. De todo lo que hemos visto hasta aquí, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿A poco los cristianos debemos diezmar? La Biblia dice que no, que el diezmo fue abolido, que se fue con la ley, con los holocaustos, con los sacrificios, que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos en el antiguo pacto. El diezmo se fue con eso. Pero si el pastor te dice y te enseña que sí debemos diezmar, que sí estamos obligados, ok. ¿Y cómo debe ser el diezmo? Hoy la iglesia, el pastor pide el diezmo en dinero. Hay que decirle, ¿dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia dice que el diezmo era en dinero? ¿Dónde? Hoy nos dicen que es el 10% de nuestros ingresos. Hay que preguntarle, los ingresos netos, ingresos brutos, ¿dónde dice esto? Hoy nos enseñan que debemos diezmar cada semana, cada domingo. Hay que preguntarle, ¿dónde dice que debe ser cada semana, pastor? Ayúdeme. Pero principalmente, ¿dónde dice que el diezmo es para el pastor? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Tú que estás en contra del tema, nada más dinos eso. ¿Dónde dice que el diezmo es para el pastor? Entonces, ¿debemos dar o no dar? Claro que debemos dar, pero no solo a la iglesia. Eso lo veremos la próxima semana. Ese no es el punto hoy. El punto es que si tu pastor te enseña que debes diezmar, e incluso es de los que te asusta con Malaquías y te dice, estás robando a Dios, solamente hay dos sopas, y las dos igual de malas. O lo está haciendo de mala fe y te engaña por avaricia, te asusta para quitarte tu dinero, o bien es ignorante de las escrituras. Y para el caso es lo mismo. ¿Qué te puede enseñar alguien tan ignorante? Porque este tema es básico. ¿Okay? ¿Qué te puede enseñar alguien que no conoce la escritura? Los cristianos no estamos obligados a diezmar. Esta obligación ya no existe para nosotros. Ahora bien, el diezmo desapareció. El corazón de Dios no. Y eso es lo que debemos buscar como cristianos. ¿Para qué eran los diezmos? ¿Recuerdas? Para los levitas, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para los necesitados. Para eso eran los diezmos, para eso era el alimento. ¿Dónde se guardaba? En la casa de Dios. Claro que tenemos que dar, pero no es como hoy nos dicen, tienes que dar diezmo y aparte ofrenda, nos dicen hoy. Claro que hay que aportar, pero mira, checa estos versículos, aunque vamos a extender el tema la próxima semana. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. En ningún lado dice dar el diezmo, en ningún lado del nuevo pacto. Primera de Corintios 16:12. Cada primer día de la semana, este es el que te usan, mira, es todos los domingos. Sí, pero dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No dice el diezmo. Dice dar como propuso nuestro corazón, dar como hayamos prosperado. Ahora bien, hay varias cosas más.
Alguien dice, entonces puedo dar el 5%. Claro, pero también puedes dar el 90%. Es decir, Dios lo bajó o lo subió. Eso ya depende de tu corazón, de tu relación con Dios. Pero lo que no ha cambiado nunca es el corazón de Dios. El diezmo era para el necesitado. Hoy todo lo que se trae a la iglesia es para lo mismo. Si hubiera sacerdote o levita, sería para ellos, pero hoy no existen. No es tu pastor. No creo que sea necesario explicarte que tu pastor no es sacerdote ni levita, ¿verdad? Pero los demás siempre estarán con nosotros. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Lo que recibe la iglesia es para repartir al pobre. Lo que entra a la iglesia no es para el pastor, es para que haya igualdad entre los hermanos. Segunda de Corintios 8:12 dice, si hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Porque dice, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. ¿Te das cuenta? Era para que el que tiene mucho le diera al que tiene poco y hubiese igualdad. Dios quiere que en la iglesia haya igualdad. Yo creo que al pastor le da miedo predicarle al que tiene mucho dinero en su iglesia, que tiene que repartirlo con el que tiene poco. Ese es el diezmo que decía Dios. Esa es la ofrenda que quiere Dios. Para eso es lo que entra en la iglesia. Mira, Hechos 2:45. Hechos 2:45. Unos vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4:32. Tenían todas las cosas en común. Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades las vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero mira cómo estos no se lo quedaban. No era para ellos. Hechos 4:35. Se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Te das cuenta? Claro que lo traían, lo daban a los apóstoles, pero estos lo repartían. ¿Está haciendo eso tu pastor? Ellos, los apóstoles, administraban. Es lo mismo que hacía Pablo. Miren 2 de Corintios 8:14. La abundancia vuestra supla la escasez de ellos, decía. En el 8:16 dice que enviaron a Tito por el donativo. En el 8:19 dice que fue designado por las iglesias para llevar este donativo, dice Pablo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. 8:21, procurando hacer las cosas honradamente. Pero te das cuenta lo que dijo Pablo, es administrado por nosotros. ¿Qué eran los apóstoles? Administradores. Solo administraban y lo repartían. ¿Qué hace tu pastor hoy? ¿Reparte a alguien? ¿Hay algún comedor gratuito en tu iglesia? Tu iglesia se reúne para ir a darle comida a los pobres. En tu iglesia, el rico le da al pobre de ahí de tu misma iglesia. No puede ser que en la misma iglesia haya tanta gente necesitada, mientras el rico no reparte nada. Al contrario, el pastor lo apapacha y lo anda, pues hermano, lo trae para todos lados porque es el del dinero. La idea de Dios es esta: tú das a la iglesia da a los pobres. De tal manera que si tú das a la iglesia y el pastor se lo está quedando para él, para vivir como rey, la pregunta es: ¿quién es el que está robando a Dios? ¿Quién es el que está robando a Dios? Porque el dinero que tú das a la iglesia, ya no como diezmo porque no aplica hoy, pero como ofrenda, debe llegar a los pobres, debe llegar al necesitado. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que está robando a Dios? ¿Quién se está
quedando con el dinero de Dios? De esto vamos a hablar la próxima semana todavía, del dinero y de la iglesia. Ya no aplica el diezmo hoy, pero claro que tenemos que dar. Pero ¿quién es el destinatario final? ¿Y quién se está quedando con ese dinero? Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es el sueldo de tu pastor? ¿Qué hace con el dinero que das a la iglesia? ¿A quién le rinde cuentas tu pastor? ¿A quién le rinde cuentas? ¿A qué nombre se ponen las propiedades que compra? Dice que la iglesia. ¿Te lo has preguntado? El levita no tenía propiedades. Tu pastor está lleno de propiedades. Pero de esto vamos a hablar, te digo, la próxima semana. Hoy solo quisimos mostrarte bíblicamente que el diezmo no aplica para nosotros hoy. Que el que te dice que tienes que diezmar, y peor, el que te asusta. Hay dos cosas: o es un avaricioso, un pastor avaricioso que quiere tu dinero, o bien es un ignorante. Pero cualquiera que sea el caso, deberías de alejarte de él. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:11: os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Dice, con el tal ni aun comáis, con el tal no te juntes. Dile estas dudas a tu pastor, ¿ok? Y verás, yo sé lo que te va a decir, que eres rebelde, ¿verdad? Hoy muchos dicen, oiga, usted dice que no nos sometamos a tu pastor. Yo estoy diciendo que leas la Biblia. La Biblia dice, sométete a tu pastor, pero todo tiene su límite. Yo les digo, si te pide una hija, ¿se la das? Y si te pide tu casa, ¿se la das? Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.